Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wild Voices, el podcast de Loro Parque. Miren, hoy vamos a hablar, como casi siempre, vamos a hablar de una historia de ciencia, de conservación, pero si me permiten, yo creo que en este momento también hoy toca decir de paciencia. La semana pasada lo comunicábamos, otra vez lo ha vuelto a lograr Loro Parque. Y es que lográbamos un hito, bueno, a nivel nacional seguro y casi también a nivel mundial, como ha sido la reproducción de un pez tan curioso y tan especial como es el pez navaja, que tiene una historia muy, pero que muy interesante y que yo les recomiendo que hoy, los minutitos que vamos a estar con nuestro invitado, no se lo pierdan. Hoy nos acompaña Yeray Martín, que es el responsable de acuario del Loro Parque. Yeray, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué amigo? tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Me decías, yo no he estado en el podcast todavía. No he estado en el podcast todavía, no. Yo creo hoy, que, hoy me estoy estrenando. Yo creo que Dani es el que nos tiene, el de Sí, compañero Dani. mamífero es el que nos tiene pegada la Dani está aquí a diario prácticamente. Bueno, como te decía, Loro Parque lo ha vuelto a lograr. Se ha superado a sí mismo. Me comentabas la semana pasada un poco las curiosidades de todo este tema. Y es que por primera vez en España se logra reproducir una especie tan curiosa y tan especial como es el pez navaja. Sí. A ver, el Aloiscus strigatus es un pez, se llama pez navaja por su forma. Es súper peculiar verlo porque la forma de nadar es totalmente en vertical. Y se ha conseguido, obviamente, con mucho esfuerzo. Quiero desde aquí dedicarle darle este tic al equipo del acuario, porque el trabajo que hacen día a día para conseguir estos objetivos es impresionante, porque uno ve el resultado final, pero no ve todo el trabajo que se hace para conseguir llegar a ese resultado, que es muchísimo trabajo, aunque sean peces pequeños, lleva muchísimo trabajo, revisar día a día, comprobar dietas, mirar en lupa cómo va el crecimiento. Entonces es súper importante y quería empezar el podcast agradeciendo a todo el equipo y dándole las gracias por todo el esfuerzo que hacen para conseguir estos objetivos. Yo sé que ahora además lo vamos a estar viendo, la gente que está viendo el podcast, escuchándolo no lo van a poder ver, pero seguro que estamos poniendo ya nuestro compañero Adrián imágenes del pez navaja. Sí. Descríbenos el pez navaja, por qué es tan especial y un poco de qué animal estamos hablando. Sí, a ver, el pez navaja es un pez que habita en aguas tropicales y subtropicales. Es un pez que normalmente vive en arrecifes o en zonas de cebadales donde se puede ocultar. La forma que tiene, básicamente, que nada así hacia abajo, es básicamente para eso, para ocultarse, es un método como de defensa. Es peculiar porque en acuarios no se ha conseguido reproducir en muchos sitios. Entonces, todo lo que aprendemos de este animal, o sea, todo lo que conseguimos cuando cerramos un ciclo de vida, un ciclo de reproducción de un animal, es súper importante porque aprendemos muchísimo sobre ese animal. Porque aprendemos lo que come, cómo se mueve, qué necesita. Entonces, es un trabajo increíble para ayudar a la conservación de esa especie. ¿Por qué ha sido tan complicado el reproducir o por qué es tan complicado el reproducir bajo cuidado humano este tipo de animal? Es complicado básicamente porque estamos hablando de una larva que mide aproximadamente como unos 2 milímetros. Entonces hay que buscar el alimento adecuado que tenga los valores nutricionales correctos para mantener esa larva y que tenga el tamaño correcto para su boca. Estamos hablando de una larva de 2 milímetros, imagínate el tamaño de la boca. Entonces, al principio es súper complicado por eso. Porque es un tema ellos nacen con un saco vitelino, que es como un saco de nutrientes que le aporta la mamá al huevo para mantenerlo durante los 4 días aproximadamente le dura ese saco vitelino. Una vez que se termina el saco vitelino, se empiezan a alimentar ya de manera individual. Entonces, ahí es donde empieza el verdadero problema y la dificultad de mantener a esta especie, porque hay que buscar eso, hay que buscar el alimento necesario que tenga los nutrientes necesarios para mantenerlo vivo, y eso es súper complicado en una larva de ese tamaño. Nosotros lo que hacemos es, vamos haciendo pruebas, ¿no? Cuando tenemos una especie nueva, vamos probando y vamos sacando una larva diariamente, una lupa, y vamos mirando el contenido que tiene, si ha comido, si no ha comido. Entonces vamos modificando en función a lo que vemos en la lupa sobre la larva. ¿Cuántas veces habías intentado? ¿Lo habías intentado anteriormente? ¿De hace cuánto están los peces navaja aquí en el Loro Parque? Los peces navaja en el Loro Parque llevan bastante tiempo. Exactamente no te puedo decir los años, pero fácil llevarán 6, 7, 8 años aproximadamente. ¿Y habían intentado la reproducción? Es la primera vez, a ver, hemos sacado alguna apuesta, pero en el mismo mes. O sea, nosotros detectamos que habían puestas en el agua y sacamos algunas para hacer unas pruebas y de ahí no lo conseguimos, pero ya sacamos
una última muestra de huevos y de ahí conseguimos sacar las larvas que tenemos ahora en la cuarentena. ¿Por qué se consigue ahora y no anteriormente? ¿Qué es lo que ha cambiado? No, lo que cambia es eso, al final lo que cambia es la experiencia que tenemos. ¿Sabes? En los últimos años hemos hecho diferentes peces tropicales, entonces tenemos una experiencia previa, que por eso digo que es importante, porque cada vez que hacemos algo nos sirve para aprender. Nos sirve para aprender y nos sirve para transmitir y compartir con otros centros de investigación información para intentar criar otros Porque ya hay otros centros, una vez dada la noticia, otros centros que también tienen el pez navaja y que no han logrado reproducirlo. Me imagino que está la red de comunicación que tienen ustedes también, ya hay muchos compañeros, o por lo menos ustedes están intentando comunicarlo, o gente que se ha interesado por lo que está pasando. Sí, gente que se ha interesado, ella ha visto las publicaciones y tal, si nos ha llegado algunas consultas. Pero de momento estamos, porque ahora mismo tenemos animales de 4 centímetros aproximadamente y ya podemos decir que ya van para adelante porque al principio las primeras semanas son las complicadas, después ya ahora está comiendo otro tipo de presas que ya es más común, así que ya no hay ningún problema. Pero sí es verdad que se han puesto en contacto con nosotros algunas personas para preguntarnos cómo hemos hecho y cómo hemos alimentado, cómo lo hemos mantenido al principio, porque eso siempre interesa. ¿Era una especie que estaba en peligro de extinción? No, de momento no, de momento ni está amenazada ni está en peligro. Pero bueno, al paso que vamos, a veces es mejor tener todas las bases ya por si acaso en algún momento. Yo creo que eso es muy importante además. Y el garantizar, como digo yo, el que determinadas especies, oye, que están en la naturaleza, pero que también están bajo cuidado humano y que además logran ustedes conocer más sobre estos animales y eso también se transmite después a lo que hay en la naturaleza. Sí, exacto. Sí, es que es súper importante. Si al final no se trata solo también de ir a por especies que están protegidas, que es súper en peligro de extinción o en peligro o amenazadas, porque también es súper importante, pero también tenemos que centrarnos en otras especies para aprender sobre ellas también. ¿Sabes? Todo lo que hacemos, todo lo conseguimos, al final son protocolos que hacemos y que tenemos redactados para poder compartir y poder también usar nuestra experiencia para compartir información con otros centros y seguir investigando y seguir contribuyendo a la conservación de otras especies. Es curioso porque además en España no se había logrado esto. No, en el momento somos los primeros en España y de los pocos que lo han hecho en el mundo con esta especie en concreto, así que por eso estamos súper contentos también de poder transmitir este logro que hemos conseguido, el equipo del acuario. Y claro, es que uno no tiene el conocimiento, si no trabajas en esto, no tienes el conocimiento de lo complicado y el tiempo que lleva, ¿sabes? Porque lleva muchísimo tiempo, es bastante complicado, tienes que dedicar muchas horas a eso, mucha gente también, porque como al principio es que estar pendiente casi 24 horas, entre comillas, sobre las larvas para que no se te... ¿Cuándo te das cuenta tú, por ejemplo, o alguien de tu equipo, cuando se ha dado cuenta tu equipo, de que esto iba a tirar para adelante, de que esta vez sí? Una vez que pasaron los primeros 20 días, 20 y pocos días, dijimos, va bien, va adelante, ya tenían la formita, entonces ya empezamos a decir, coño, pues están bien, ¿sabes? No hemos perdido las larvas, no se nos han muerto, prácticamente no hemos tenido mortalidad, y está funcionando muy bien la dieta, las mirábamos en la lupa, mira, tienen contenido estomacal, están llenas, va bastante bien. La circulación que teníamos era la correcta, son animales que no necesitan una corriente muy fuerte, o sea, teníamos todo hecho para ellas y la verdad que se veía venir. Sobre todo, al principio hay que mantenerse un poco cauto, pero al final, a partir de esos 20 y pico días ya... Con lo cual, ¿se puede decir que ya le has cogido el truquillo a la reproducción del pez navaja o todo eso tiene también, cada momento son capítulos distintos? Sí, a ver, obviamente todo lo que hemos hecho lo hemos protocolizado. En principio es la primera vez que lo hacemos, obviamente lo vamos a intentar replicar. No se dejó nada al azar, ¿sabes? No es algo de, bueno, sacamos, miramos, tiramos la comida, miramos a ver cómo va y tal. No, todo lo que se ha hecho se ha protocolizado, entonces podemos replicarlo. Que vaya después bien, tenemos muchas opciones de que vaya bien porque está protocolizado. Entonces, yo creo que sí podemos volver a hacerlo. Obviamente hay que esperar a que haya una apuesta, porque eso es importante. Nosotros controlamos y revisamos diariamente, tanto hacemos unas revisiones completas de todos los acuarios, tanto por la mañana cuando llegamos y a última hora cuando nos vamos, y eso nos da la opción de ver eso. O sea, vimos la puesta por la mañana, vimos varias puestas, fuimos sacando, identificamos que era de Oliscus strigatus,
y nos pusimos con ello. Pero eso es importante también, visualizar el acuario, ver cuándo han hecho la apuesta, retirarla para poderla meter en un larvario. ¿Cuándo fue el momento más crítico? Por ejemplo, uno que dice, pues esto se me echa a perder otra vez, esto va a ser bastante complicado. A ver, no quiero pecar de soberbia, pero sí que es verdad. No pasó. A ver, siempre es el momento crítico, eso, los primeros días, obviamente. Siempre estás ahí controlando, piensas que se te puede ir, que puedes llegar una mañana y no tener nada, porque es normal, o sea, eso pasa. O sea, a veces estás con una cosa, encima estás probando, estás haciendo cosas nuevas. Llegas, cambias algo, un mínimo. O sea, abres un poquito más la llave de impulsión, cualquier cosa y se te va todo. Exactamente, no se puede decir más claro. ¿Cuántos juveniles han tenido? Tenemos 18. Tenemos 18. ¿Son muchos o pocos? Para la apuesta que sacamos es bastante. Tuvimos poquitísima mortalidad. O sea, si hubiésemos cogido una apuesta mucho mayor, obviamente, hubiésemos tenido mayor mortalidad y nos hubiésemos quedado con 18, pero es que cogimos una apuesta pequeña. O sea, cogimos una apuesta de huevos bastante pequeña, entonces la mortalidad fue muy poca. Entonces casi todo lo que eclosionó lo conseguimos llevar adelante. Y la idea, por ejemplo, ahora con estos animales es, no sé si trasladarlos no pedir, pero no sé si trasladarlos a otros acuarios, explicar un poco cómo ha sido. Me imagino que también es el momento también más adelante de artículos científicos, de un poco explicar también cómo protocolarizar todo este tema del pez navaja. Sí, nosotros ahora mismo, a ver, tenemos espacio para ellos, así que en principio nos los vamos a quedar, obviamente. Los mantendremos en exhibición cuando tengan el tamaño adecuado para estar. Ahora mismo están en unos acuarios de cuarentena, creciendo, ya tienen un tamañito bastante bueno, ya se ven bien. Pero todavía les queda un poquito para compartir acuario, entonces los mantendremos ahora en cuarentena un tiempo, cuando tengan un tamaño mayor saldrán a exhibición. Y sí, siempre es bueno aportar, si podemos participar en hacer algún paper, alguna cosa así, pues obviamente vamos a intentar hacerlo. Todo este tipo de momentos, como digo yo, tanto para ustedes como los acuaristas, como para los científicos, y todo este tema de reproducción de un animal tan complicado y que no se haya dado tanto, da para entender un poco también los océanos, qué es lo que se vive en los océanos, cómo se vive y cómo se puede trasladar también aquí a los acuarios. Sí, a ver, obviamente cuando nosotros tenemos obviamente un espacio controlado, donde tenemos absolutamente, cuando nosotros detectamos una apuesta, la sacamos un larvario donde están solas. Cuando eso pasa en la naturaleza, hay otros factores que complican, por eso también las apuestas son muy grandes, porque la supervivencia es muy baja, pues ahí se las comen, hay un montón de cosas que influyen a la hora de la reproducción. Aquí es distinto, aquí tenemos ese control, ahí tenemos esa apuesta. Aquí viven en un hotel de 5 estrellas, como 5 estrellas lujo, sí. Aquí tenemos ese control porque eso, pues hacer la apuesta, nosotros la detectamos, la sacamos y ya le evitamos un montón de riesgos de que pueda desaparecer esa apuesta, predadores, tal. Entonces ahí tenemos un control mayor sobre la apuesta y podemos trabajar sobre ella. Yo creo que también aquí se ve, ya casi finalizando, la importancia de centros de conservación como el Loro Parque. Yo creo que eso es fundamental, de que la gente lo tiene que saber. Yo creo que lo saben también de sobra, pero nosotros siempre aprovechamos para repetírselo. No solo con todos los hitos que consigue el Loro Parque, que ya les puedo yo decir que, porque tenemos que controlarlos un poco, porque la vida animal aquí en este parque, pues prácticamente todos los días son noticias y muy buenas noticias, pero la importancia de centros de conservación como el Loro Parque para el papel que tienen para trasladarlo también a la ciencia. Sí, para nosotros es súper importante, es la parte más bonita de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos por y para eso. A nosotros nos hace muchísima ilusión, que nos lleve muchísimo trabajo todo este tipo de cosas, el conseguir reproducir, el conseguir aportar a la conservación, el conseguir aportar a la ciencia, en decir, hemos hecho esto, vamos a compartirlo, para que todo el mundo lo sepa y pueda volver a replicarlo en otro sitio. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos con esto es también conseguir que cada vez se reproduzcan más peces distintos en diferentes acuarios. Entonces, al final, vamos a ser autosuficientes. O sea, es intentar eso. Entonces, para nosotros es súper importante, es la parte más bonita, es la parte que seguramente más trabajo lleva, porque también hay que hacer otros trabajos, obviamente, de mantenimiento, limpieza, entrenamientos y tal. Pero sí es verdad que esto lleva muchísimo tiempo, porque son cosas muy delicadas, pero también es la parte que más nos motiva. Entonces, nosotros siempre que tenemos alguna cosita que vemos, nos metemos de cabeza, no hay ningún problema. Sé que nos va a llevar tiempo, sé que vamos a tener que dejar otras cosas ahí medias, pero vamos de cabeza con eso. Yo me voy a quedar con esa idea y estoy convencido que esta va a ser la primera de muchas también
podcast que vamos a grabar contigo con los éxitos que está teniendo el acuario del Loro Parque. Lo primero, felicidades otra vez a ti y a todo el equipo, como decías al comienzo del podcast, y muchas gracias. A ustedes, gracias.